3, 2, 1. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de su podcast creativo. Hoy tengo un invitado especial. ¿Cómo estás? Bien, Mucho. bien. Bienvenido, güey. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de venir, ya es que habíamos platicado de juntarnos alguna vez y pues qué bueno que ya se pudo armar. Sí, te conocí a ti en Querétaro, en un concierto de Pepe, que les caí de imprevisto porque había perdido mi vuelo y no tenía ni dónde hospedarme, güey. Sí, me acuerdo que tenías como unas cuantas horas solamente, ¿no? Que no ibas ni a poder dormir ni nada, estuviste como 4 o 5 horas, güey. ¿no? Sí, que tenía mi vuelo, salía como a las 11 de la noche, lo perdí. Ustedes tocaban en la glotonería, algo así se llama, ¿no? Allá en Querétaro. Ni me acuerdo, la neta. Y les caí y estuve ahí porque cambié mi vuelo a las 6 de la mañana, entonces literal dormí de 1 a 4 de la mañana y me fui al aeropuerto. Y luego platicamos también en el podcast chingón de Germán, que le mandamos un saludo, güey, que lo grabamos en tu estudio. En mi estudio, en el Iglú se llama, ¿no? El Iglú, así es. Y me acuerdo que vi tu estudio y se me hizo bien chingón, güey. Entonces dije, güey, no mames, te quiero invitar, una, para que veas mi estudio, y dos, para que me expliques cómo fue que lo construiste, porque me acuerdo que me dijiste que tú lo construiste. Sí, no, pues de hecho, llegando aquí fue lo primero que te dije, que estás bien armado, o sea, se me hizo que está muy bien adaptado para lo que andas haciendo y está chido. Y de ahí de lo de mi estudio, no, pues sí, la neta fue una odisea, güey. O sea, sí me tardé como 3 años de estar, o sea, trabajando en partes, porque yo hacía mucho o sea, hice todo el diseño, toda la planeación, y para eso me metí un chorro de tiempo en un foro bien geek que se llamaba John L. Sayers, que era como de un australiano que era un experto en acústica. Entonces tenía un foro y había gente de todo el mundo que empezaba a subir sus diseños y subían fotos y fotos del proceso y todo eso. Entonces como que todo el mundo daba ahí recomendaciones, y luego había así como planos, mejor dicho, de diferentes diseños de estudio que funcionaran acá con las proporciones, y me informé ahí un poco de eso. Y también ahí hablé con Jimmy Cavazos, que es un ingeniero de mastering aquí que es buenísimo para toda la cuestión de acústica. Entonces me estuve ahí asesorando y estuve haciendo la talacha ahí poco a poco, mientras mi estudio me lo llevé a mi casa, que en ese entonces estaba viviendo en Santa Catarina, y en un cuartito ahí lo armé. Y de mientras, o sea, trabajaba una parte del día y la otra parte iba ahí a avanzarla. Entonces me tardé un buen rato. Pero sí, ahí me aventé todos los paneles acústicos, el escritorio, los ductos del aire, un chorro de cosas, o sea, una locura. Estuviste metido en un foro de pura gente que estaba desarrollando su propio estudio, que compartía sus experiencias, sus planos, sus diseños. Sí, súper geek, o sea, exacto. Sí. Y ahí hacía preguntas. ¿Y cuánta gente era, güey? ¿Era mucha? Muchísima, o sea, es de todo el mundo. No sé, ya tengo años que no me meto a ese foro, pero era muchísima gente. Y había gente súper clavada que, o sea, hacían sus propios paneles para los micrófonos y a todo lo iban documentando y subiendo las fotos, y hacían, o sea, por ejemplo, las ventanas de doble vidrio te ponían así como que los ángulos que tenía que tener. De ahí bajé yo unos planos para las bocinas que van empotradas en la pared, que se llama soffit mount. Hay unos planos de cómo construirlo, y le pones un ductito abajo para que circule el aire, porque luego se calientan. O sea, una clavadez impresionante. Y por eso me tardé tanto también. Entonces, también ahí encontré planos para hacer muebles de rack, o sea, para poner todos los aparatos que tienes en el rack. Y también mi escritorio ahí lo diseñé, y hacía ahí varias preguntas a la gente que le sabía, y ahí me hicieron algunas recomendaciones, porque yo tenía un cuarto como muy pequeño, que quería construir un cuarto nuevo para hacerlo doble y tener como cabina y cuarto de control. Y ya finalmente, como la puerta estaba de un lado en una esquina, me recomendaron, no, pues cierra ahí y pon la puerta en la parte de en medio, para que ya puedas poner las bocinas en soffit, porque si no, no había otra forma, y puedas tener el contacto directo, porque si no iba a estar ahí bien difícil estar entrando y saliendo, etcétera.
Y como es un espacio reducido, pues sí lo aproveché al máximo, güey, tú viste, o sea, Sí. está... Ese es, antes estabas en Santa Catarina, después te moviste al espacio en donde estás ahora. No, ahí el estudio es casa de mis papás. Yo, Vivías- cuando me casé me fui a Santa Catarina y luego, a otra casa ahí en San Pedro, pero siempre es casa de mis papás donde me monté y ahí lo tengo, ¿no? Todavía. ¿Y te tardaste 3 años en hacer el estudio? Sí, porque, o sea, no fue así de que todos los días Sí. estuviera o que fuera constante, porque también, en ese entonces yo o sea, el trabajo principal que estaba haciendo era como pistas para una empresa de karaoke que distribuían en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos y en Sudamérica, etcétera, pero Tú hacías la música para... las pistas de karaoke, ¿sabes de cuenta que covers tenía que recrear un Qué chorro de... loco, güey. Sí, güey, era una friega. Pero eso te dio un chorro de Pero experiencia, ¿no? sí, pues haz de cuenta que desarrollé el oído Para construir mucho canciones. porque tenía que descifrar toda la instrumentación. O sea, cualquier sonido que hubiera en la canción lo tenía yo que recrear. Y ya, o sea, primero empecé un poquito como que sí me tardaba, pero luego ya lo empecé a hacer y ya súper rápido sacaba todo. Entonces, y entonces era como que mi trabajo así constante que tenía en el estudio y de repente grababa ciertas cosas, grupos o lo que fuera, pero ya no tenía un espacio físico todo ese tiempo que estuve trabajando y luego ya por fin ya, que fue como en el 2007 lo terminé, el estudio. Ok. Entonces, ya me llevé todas mis cosas y ya lo terminé de acondicionar y ya me instalé bien ahí, haz de cuenta. Y ahorita, digo, tienes tu estudio y también tocas con José Madero y también tocas con División Minúscula. Así Vienes es. llegando al Vive Latino, ¿no? Sí, fuimos al Vive Latino este fin. ¿Y cómo te fue, güey? Bien, no, increíble, güey. La gente increíble y estuvo bien padre la experiencia. Ya habíamos tocado ahí, creo que esta es como mi 4ª vez que toco ahí en el Vive Latino con ellos. Pero estuvo bien padre porque como que esta fue la primera vez que tuvimos como un escenario principal en un buen horario y la respuesta de la gente estuvo increíble y aparte también lo especial era que presentamos 3 canciones del disco Fronteras que fue en vivo, entonces teníamos invitados, estaba Beatle y estaba Carla y nada más faltó Pipe, el que tocaba percusiones, pero fuera de ahí estuvo bien padre y digo, nos la pasamos increíble y la gente estuvo bien chido todo. Sí vi fotos y videos y como cuánta gente había, güey. No sé, güey, la neta, güey, pero... O sea, prox. Lo que me han comentado que en esos festivales entra como en promedio 70,000 personas por día. Órale. O sea, y porque me decían que creo que digo, no me lo tomen así como literal, no sé, o sea, es lo que me dijeron, pero que, por ejemplo, es más grande ahora el Pal Norte. O sea, empezó el Pal Norte más chico y fue creciendo y ahora el Pal Norte mete, no sé, en promedio 100,000 personas diarias. Sí, 100,000 personas diarias. Sí, Órale, bueno, eso me me dijeron, no me consta. Yo se había escuchado que metían 120,000, pero no sabía si eran diarias o si eran en los 2 días. Entonces, porque digo... Pues puede que sea, güey, la neta. Pero es que el Pal Norte sí está hasta la madre de lleno. Digo, está muy bien, pero siento que, por ejemplo, la última vez yo quería ir a ver a Muse y nomás fui a que por algo de comer o no sé, y regresé y ya estaba, no te podías acercar. Y creo que lo que sí hubiera estado chido era que pusieran repetidoras, porque ya los que estábamos hasta atrás, estaba ahí con Pablo González, que me lo topé, estábamos ahí, queríamos oír a Muse y haz de cuenta que estábamos platicando y se oía más fuerte nuestra conversación que la música, güey. Sí, entonces ya mejor me fui, o sea, ya no lo disfruté, pero lo que alcancé a ver de otras bandas y estando más cerca del escenario, muy bien. O sea, la producción la tienen muy bien, pero siento que si es tanta gente, tienen que instalar repetidoras porque no, los de a mero atrás no escuchan. Ya no se escucha bien. Sí, creo que el Pal Norte ya llega un punto en el que va tanta gente que hasta se vuelve un poco difícil disfrutarlo al 100. Sí, claro. Me tocó ir al Corona también el año pasado y al Pal Norte he ido como 3 años y es una cantidad ridícula de gente la que hay en el Pal Norte y también siento que ese espacio no da para tanta gente. Sí, güey. Claro, no, pues bueno, vamos a ver qué pasa porque creo que ya quieren empezar a regular festivales en Monterrey, no sé si sea cierto, pero... ¿En qué sentido? Que supuestamente
decía, ¿quién fue? Me estaba diciendo Kiko ahí en el Vive, o no, era Richie, perdón, que AMLO está poniendo como que ciertas trabas en el sentido de que no puede tener tantos festivales así Tan masivos en una misma ciudad al año, supuestamente, o algo así. Entonces que iban a limitarlo y que estaban, ahorita que traen un pedo con eso, pero no, o sea... Fue nada más lo que te No, dijiste, lo güey. que me dijeron y yo no me metí a investigar nada, no sé nada, pero pues quién sabe. O sea, sí le veo sentido al hecho de que si van a hacer un evento masivo tiene que estar súper bien planeado para la seguridad de la gente, eso sí. Sí. Pero no sé en qué vaya a quedar o cómo vaya ese asunto. Y tocaste ¿qué día tocaste con División? El sábado. El sábado. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo conociste a los de División, güey? ¿Y cómo empezaste a tocar con ellos? ¿Cuánto tiempo llevas tocando con ellos? Empecé en el 2007, ya llevo rato. Había un güey que jalaba con ellos, el Apache, Carlos Rodríguez. Él era como ingeniero de sala al principio y luego fue ingeniero de monitores. Él me conocía a mí porque yo grabé una de sus primeras bandas. Y entonces en el momento que ellos necesitaban un tecladista para una canción un tributo que hicieron para Bronco, no tenían a quién hablarle y él les sugirió que me hablaran a mí. Entonces pues ya llegué yo ahí al estudio, no los conocía, digo nomás, había visto en alguna ocasión a Javier porque tenemos un amigo en común, Oscar, Oscar Treviño Ponce. El güey yo lo había grabado a ese güey porque tenía también su proyecto de rap y es amigo desde hace muchos años de Javier. Pero bueno, no los conocía así realmente, ya llegué al estudio ahí que estaban en el Incaíble. Llegué con mi teclado y a ver qué onda, qué hay que hacer y pues tenían ahí medio que estaban montando la canción en el estudio. Entonces, hubo ahí algunas cosas que empecé a escuchar y como que no hubo oportunidad realmente de montarme y ahí a tocar porque estaban terminando la canción y luego como que se acabó un poco el tiempo, pero ya terminaron de grabar las bases y nos fuimos a mi estudio que en ese momento estaba en Santa Catarina en el cuartito. Bueno, ahí terminamos los teclados de esa rola. Era el cover de... Sí, era la rola de Que no quede huella. Ok. Que participaron varios artistas. Sí, era un disco que hizo, creo que lo hizo Class Music. Y había varias bandas. Panda también estuvo, ¿no? Panda también. Estuvo Panda. Pues estaban muchas de las bandas que estaban ahí en Class Music. Sí. Supongo, la verdad es que no me acuerdo bien, pero supongo que han de haber estado, aparte de Panda y División, Termo, no sé si Finde también. Creo que incluso participó Jumbo. La verdad es que ese disco ya no lo tengo, o sea, nunca lo tuve el disco, pero creo que lo que alcancé a escuchar... Sí, supiste que existía. Sí, exacto. Es que haz de cuenta que en ese momento pues yo estaba como que bien por fuera de toda esa onda. Ya después como que fui conociendo a los que estaban ahí integrando el roster de Class, ¿no? Pero después de esa fecha me invitaron a tocar con ellos en un semiacústico que hicieron para MTV. Entonces ahí me fui a ensayar con ellos y montamos como 5 canciones. Se grabó y salió al aire eso. Y ahí fue como que cuando empezó. Y luego me dijeron que si quería pues tocar con ellos y empezar como ciertas fechas que tenían. Y yo, pues sí, estaría chido. Y de ahí ya empezó y luego fuimos... hicimos precisamente la presentación del disco del tributo al más grande, creo que se llamaba. Okay. Porque no podían usar el nombre de Bronco. Porque en ese momento lo tenían tenían sí, broncas legales ahí. Entonces creo que era tributo al más grande y lo tocamos en la Arena Monterrey. Entonces ahí fue como que mi segunda, tercera vez que tocaba con ellos. Y tocaste en la arena. Sí, güey. Enfrente de un chingo de gente. Órale, güey. Pero... ¿Y luego coproduciste el disco Sirenas? Sí, al año siguiente, en el 2008. Les ayudé como a hacer algunos demos, grabábamos ensayos y luego ya como ya tenía medio montado mi estudio, también ahí grabábamos algunos demos.
y pues me invitaron como a coproducir el disco y nos fuimos como un mes aproximadamente allá a LA. Sí, Y estuvo chida la experiencia. Y estuvimos súper clavados, o sea, todo el día grabando ahí con Robert Carranza. Primero hicimos las baterías y algunos pianos ahí en NRG, que es un estudio muy legendario de ahí de Los Ángeles que pues ha grabado un chorro de gente, ¿no? Y luego nos fuimos al estudio de Jack Johnson, que es socio de Robert Carranza para el estudio, y tienen ahí como una casa que está súper padre y tienen paneles solares en el... O sea, para esa época era como que algo muy novedoso, que todo el estudio estaba con energía limpia, o sea, todo era... Todo era energía renovable. Exacto. O sustentable. Sí, o sea, tenían ahí unas baterías que recargaban la energía, iban recargando, iba el medidor girando en sentido contrario, de que la compañía de luz les pagaba a ellos por el excedente, haz de cuenta. Y estaba bien padre la experiencia, y pues jalar con esa raza de allá como muy profesional fue como muy enriquecedor para mí, o sea, ver cómo trabajaban los ingenieros y todo estuvo bien padre. Y a este último disco que sacó División, el de Fronteras, que es como una versión en vivo de todos de sus grandes éxitos, por así decirlo. Exacto. ¿Te involucraste tú en ese proceso de montaje? Sí, o sea, es que haz de cuenta que ahí ellos invitaron a varios productores y yo hacía como mis arreglos y apoyé un poco con algunos arreglos también de la banda, o sea, porque pues también ahí en el ensayo muchas de las voces, las armonías de voces las monto yo, porque es como mucho más sencillo. Sí. Eso para mí que para alguien que toca guitarra, o sea, como que el piano es mucho más visual, ¿no? Y ya tengo cierta experiencia haciendo eso, entonces como que les ayudaba con eso, algunos arreglos entre guitarra y piano para que funcionaran, cosas por el estilo, pero pues principalmente era como hacer equipo y meterme yo a lo que estuvieran queriendo hacer como el grupo y el productor, ¿no? Y había varios productores, hubo Pipe, que es Pipe Ceballos, es productor, y él trabaja también con Zoé, es como músico invitado de Zoé. Él estuvo produciendo con División, fueron 4 rolas, y otros productores que estuvieron trabajando fueron el Adán Jodorowsky, él estuvo en una rola que hicimos ahí como versión en estudio. También estuvo Dilón Chávez, que más que producir la rola fue como un complemento, hizo como los arreglos de orquesta de 3 rolas. Y también estuvieron estos güeyes de los Bunkers, que son hermanos, pero no la verdad no recuerdo su nombre. Esos güeyes estuvieron participando en una canción. Entonces, pues todo el proceso fueron como 3 semanas en el DF. Ellos empezaron antes, y yo aquí estando en Monterrey hacía algunos demos de mis partes y se los mandaba, y como para que lo fueran checando. Y ya que me lancé para allá, pues estuvimos ahí en friega 3 semanas montando todo, ¿no? Y luego pues la grabación, que también, pues todo eso es un relajo por toda la cuestión técnica, pero ya quitando eso y la cercanía con el público y el estar tocando las canciones como en esa versión tan íntima, es una experiencia muy, muy padre, ya que te libras de todos los aspectos técnicos, porque mucho es un dolor de cabeza estar pensando en el sonido y en el monitoreo y en que todo se escuche bien, que nadie se salga de tiempo, etcétera, o sea, porque pues es 100% en vivo, entonces no hay mucho para dónde hacerse, pero creo que quedó muy bien, y pues la gente que estuvo ahí ese día lo disfrutó mucho y ha tenido buena respuesta, entonces creo que valió la pena toda el trabajo, porque todo lo hicimos con mucho cariño para pues también para la gente, y por las mismas canciones, como para darle su espacio en un setting diferente, o sea, estaba padre la idea, y creo que salió muy bien. ¿Y el Fronteras lo grabaron, o sea, reservaron una sola fecha o lo grabaron en varias fechas? Normalmente se graban como en 3 fechas y escogen las mejores versiones, ¿no? Pues aquí lo que se hizo fue, en una fecha se grabó prácticamente las bases, o sea, pues
No, es que fueron 2 días seguidos. Uno era como más para la cuestión de las cámaras, porque iba a salir un DVD junto con el CD, y era como tener mejor armadas o sea, como que sin estar con la presión del público, tener varias tomas, ¿no? Y luego al día siguiente se hicieron más tomas y se escogía lo mejor de ese material y se usaban tomas de video de los 2 días, Claro. pero una sola toma de audio, cualquiera que hubiera quedado bien. Y graban Y- con metrónomo Sí. para que puedan intercalar las tomas, ¿no? Sí, exacto. Sí, Porque, sí, porque de hecho vino Pepe y me contó, por ejemplo, que en su Unplugged grabaron sin metrónomo, entonces nada más querían usar una sola toma fiel. Esa es la Sí. diferencia de grabar con metrónomo, que puedes intercalar. sí se puede. Hay ciertas cosas que te puede salir con la tuya de combinar tomas, pero hay ciertas cosas que no, entonces como que tienes que tener un poco de cuidado y siempre escoger como la mejor toma de base, Sí. especialmente cuestiones como batería, y si hay alguna cosa acústica extra que estés grabando, eh, que vaya así como que al 100 en esa toma, y ciertas cositas más de guitarra o de voz o cosas que a lo mejor son más fáciles de editar y de escoger de otras tomas, ya lo haces, pero no, Sí, pero tampoco tienes tanta flexibilidad como en un estudio, ¿no? claro. Y sí, he visto eso, por ejemplo, mucho en la televisión, que intercalan, más que nada en shows esos de La Voz México y todos esos, Ya. que lo que agarran tomas de reacciones de las personas que probablemente ni siquiera son de ese momento y simplemente Claro. las meten. Sí, pues no, y a veces no se ve muy convincente, ¿no? Entonces, Sí, claro. entonces pues también por eso tiene uno que tener cuidado. Oye, ¿y cómo? Ahorita estás tocando con Pepe y también estás tocando con División. ¿Has tenido problemas de agenda Sí. con esas dos bandas? ¿Y cómo las manejas, güey? Pues ha sido una, sí, ha sido una odisea todo eso. No, pues, digo, lo que pasa es que desde que yo estaba, o sea, yo un tiempo también estuve tocando con Panda, una temporada corta, y ya había tenido esta experiencia de tener fechas empalmadas y ver qué hacía. ya tenías callo de eso. Sí, digo, en aquella ocasión, cuando estuve con Panda, se había como anunciado una gira. Haz de cuenta que yo empecé a tocar, me invitaron a Panda, todavía no había fechas y se anunció un calendario, pero faltaba mucho para que realmente se montaran las fechas. Y en el Inter, pues División me pidió que tocara algunas fechas con ellos, y entonces ya tenía mi calendario separado con División. Y en el momento que a mí me mandan el calendario de Panda, pues haz de cuenta que había varias fechas que ya empalmaban. estaban empalmadas y que yo ya les había pedido que me separaran esas fechas. La Órale. madre, en el trono fuerte, güey. Es por el tema del que estoy Sí. hablando. Está sombrío. ¿Luego qué pasó, Sí, güey? no, pues la onda es de que, ya Qué me cabrón pasó. estuvo ese trono, güey. No mames. Nunca he escuchado un trono por los micrófonos. Ya que me había pasado las fechas, había algunos empalmadas, entonces yo ya les había pasado fechas y como que no, o no se dieron cuenta, o lo que haya sido, simplemente no me bloquearon las fechas que yo pedí. Entonces, pues como yo me había comprometido con una banda, tuve que decirles a la otra, oigan, pues es que ya me había comprometido, claro. no se me hace como profesional, si me avisaron con 3 meses o 4 de anticipación, les digo que sí y aviso acá. Sí. Entonces ahí pues ya hubo una interrupción ahí, y entonces haz de cuenta que lo que ya había tocado con ellos hasta ahí llegó, y ya tuvimos, ya tuve que quedar solamente con División en ese momento. Y ¿Esto en qué año fue más o menos, güey? ¿Fue por Dos- lo del Unplugged o no? no, después, Después. en 2013, Ok. por ahí. Entonces, y pues cada quien tiene que ver por sus fechas y sus compromisos. Entonces, digo, como músico invitado muchas veces te tienes que adaptar, ¿no? Sí. Entonces, después de esa experiencia, pues ahora que me invitó Pepe a tocar con él en su proyecto, pues le dije que yo con mucho gusto le entraba, que me encantaba, porque aparte me había involucrado como en el proceso de los Claro. demos y todo eso. Que ahorita quiero tocar un poco de eso, güey. Sí, claro. Entonces, pues habíamos hecho unos demos y luego se concretó que saliera su disco, y luego quería como,
armar una banda y yo le junté a los músicos y armé la banda y empezamos a montar las canciones y todo. Entonces, desde que me invitó le dije que yo con mucho gusto le entraba, pero pues que también tenía otros compromisos y él me dijo, no, pues yo lo entiendo, no hay bronca, vamos a darle para adelante. Entonces, pues ahí lo que estoy haciendo ahora es el primero que me separe una fecha, pues la bloqueo. Sí, ahora sí. Y ya, o sea, ahora sí que no tengo mucho para dónde hacerme y pues me han entendido hasta ahora, pero sí ha habido situaciones donde de repente yo tengo o no me fijé bien en el calendario porque me mandan varias versiones y no está actualizado o lo que haya sido y de repente se empalman fechas y ya estoy muy cerca de la fecha y tengo que hacer algún cambio y sí es muy estresante, güey, la neta, güey, porque pues siempre quiere uno, o sea, dejar las cosas claro. lo más suave posible, que no haya ahí, fricciones. Más que nada que no dejar un show que esté como tambaleándose, o sea, que todo esté funcionando bien. Entonces, pues tengo gente que me ha echado la mano para cubrirme, tanto con Pepe como con División. Entonces, por eso, ahí le damos. En algún momento, Isra, que es un tecladista que tocaba también con Jumbo, me estuvo echando la mano para cubrirme ahí con Pepe. Ahora me está cubriendo Alejandro Romero, el Billy. Y con División me ha cubierto Saverio Yanduza. Okay. Entonces, ahí pues lo que trato de hacer es con la mayor anticipación posible, checar calendarios y irme ahí acomodando. Y pues digo, es un poco difícil para mí porque pues obviamente tengo amistad con los dos de muchos años y pues quiero quedar bien, claro, con o sea, que las cosas funcionen para ellos, ¿no? Pero pues hasta ahora ya como que se están acomodando mejor las cosas, porque sí de repente ha habido cosas de locura, güey, que tengo yo dos fechas pegadas y luego casi no llega el vuelo, o pierdo, o sea, me pasó una vez, o sea, es súper estresante, güey, me pasó una vez que se retrasó el vuelo y haz de cuenta que yo para no estresar a Pepe estuve hablando con Isra a ver si me podía cubrir y estuve preparando todo lo que había que mandar, finalmente llegó, o sea, salió el vuelo y llegué, pero raspando, llegué a la puerta de entrada sin acreditación, iban llegando en la van los de los claxons, entonces me echaron radio y me metí. ¿En qué ciudad fue eso? Llegando a Monterrey, yo creo que venía de... fue en Monterrey. Fue en Monterrey el Machaca. Okay. O sea, el Machaca llegué yo raspando. Órale. Porque había tocado con División un día antes y llegué a tocar con Pepe al Machaca. Y haz de cuenta que yo venía, creo que de Chihuahua o de Ciudad Juárez, creo que venía de allá, y el vuelo se retrasó y ya llegué raspando y llegué 10 minutos, 15 minutos antes al camerino y ya, pero güey, o sea, súper estresante. Sí, eso me ha pasado unas 2 o 3 veces, güey, y la neta, ya ahorita pues estoy tratando como de preverlo con más tiempo y tratar de que si va a estar así, pues mejor mandar a alguien, güey, y que ellos también me han entendido, sí. Entonces, pues bueno, es un tema delicado, pero pues ahí va la cosa hasta ahorita. Hablando del proyecto de Pepe, ¿cómo fue el proceso de crear la banda? Porque me dijo Pepe que tú fuiste el que la armó, ¿no? Tú contactaste a Germán y a todos y armaste la banda. ¿Cómo fue eso, güey? Pues, yo había tenido contacto, no con todos, o sea, de la banda somos 5 músicos que acompañamos a Pepe. A uno de ellos no lo conocía, a los demás sí. Pero haz de cuenta, pues primero tenía que armar una banda que estaba un poquito difícil como el requerimiento, porque era pues que gente que pudiera tener flexibilidad de viajar en un jueves, en un miércoles, en un día cualquiera, o sea, sí. No cualquiera, porque pues si tienes un trabajo fijo, nadie te va a decir que sí. Y tampoco podía ser gente que tuviera un hueso los fines de semana que a fuerza pudiera estar tocando en un antro o que fuera músico bodero o que alguna cosa de esa. Y aparte tienen que ser buenos músicos. Y tiene que ser buen músico y que dé el kilo para la banda. Sí. Entonces estaba difícil y yo dije, bueno, pues apenas alguien que realmente viva de la música, que tenga libertad, que sea maestro y tenga libertad de mover sus horarios como para viajar entre semanas si lo requiere para alguna promo, para algo.
Y que si tiene algún trabajo, como en fin de semana o lo que sea, que también tenga flexibilidad de moverlo. Entonces, pues conocí a Muela de muchos años, y había él ido a grabar a mi estudio en algunas ocasiones. Entonces, pues primero pensé en hablarle a él, y luego también él me recomendó a un baterista que ha trabajado también con él mucho tiempo, a Jera. Entonces, como que pues ahí empezamos a armar la base, y empezamos a juntarnos un poco. Todavía no estaba el plan de meter un percusionista, eso fue después, pero batería, bajo y teclados, ahí ya estábamos como juntándonos. A Germán lo conocí por un evento bien random que me invitó a mí Jake Carmona. Era como un encuentro mundial de valores, y Sí, vino sí. como un músico, no, o sea, que un güey bien hippie, güey, que tenía puras canciones así como de paz y de amor. Tenía un mensaje chido, la neta. Ok. Pero se armó la banda así de volada, o sea, de un día para otro, y ahí conocí a Germán. Entonces, en esa ocasión estábamos Pecas, el hermano de Fede, Germán, Alan, ¿cómo se apellida? Guerra, y Germán y yo. Entonces ahí conocí a Germán y lo cotorreé y me cayó chido, y pues vi que tocaba bien y todo. Entonces después le marqué y, oye, ¿te interesaría formar parte de este proyecto? Y el güey dijo, órale, pues me encantaría, vamos a ver qué onda. Ya nos empezamos a juntar. Y la banda se empezó a juntar, ¿qué año habrá sido? Pues hace como 3 años, un poquito más. 2016. Sí, creo que fue desde el 2015 que nos empezamos a juntar nosotros, como a finales de año. Ok. Entonces, pues empezamos así como en octubre, noviembre a hacer ensayos, y ya lo del percusionista salió después, cuando estábamos buscando a alguien que o sea, ya había grabado Fede incluso en el disco, pero estábamos buscando a alguien que hiciera percusiones y también tocar acordeón o algo así. Finalmente no se concretó, pero Fede salió que le habló a Pepe, oye, ¿qué onda? Pues ¿cómo vas con tu proyecto? Si se te ofrece algo, ya sabes. Entonces, pues ya lo invitó a tocar percusiones, entonces ya se sumó a la banda, y ya estábamos todos los que estamos ahorita. Entonces, pues ya empezamos a montar todo, y empezamos a tocar. Algo que se me hace interesante también es el proceso de composición, porque me acuerdo que invité a Pepe a Creativo cuando estaba a punto de sacar el Carmesí, y me contó un poco de cómo era ese proceso, que el güey llega contigo con melodía y letra de la canción y te dice, oye, güey, esta canción como que suena así, y tú empiezas a componer con base a ese tipo de feel que él te transmite. ¿Cómo es ese proceso, güey? O sea, técnicamente, inclusive, ¿cómo te acercas tú para componer ese tipo de arreglos? O sea, ¿qué agarras? O sea, ¿qué haces, güey? La verdad es de que es mucho intuición. Como tengo muchos años de ser músico y de participar como o sea, cuando yo empecé era baterista de una banda. Entonces, aparte de ser baterista, componía la mayoría de las canciones, y aparte hacía arreglos de los demás instrumentos. Entonces, como que fui desarrollando una cierta intuición. Pues eres productor musical, ¿no estudiaste producción musical? No. ¿No estudiaste? No. Órale. ¿Qué estudiaste, güey? Administración de empresas. Órale, qué chido. La ahí en el TEC. La verdad es de que, o sea, desde que era niño y empecé como quería ser músico y lo que fuera, terminando la prepa tenía planes como de irme a estudiar algo que tuviera que ver con música, y la neta, pues no, a mis papás no les alcanzaba como para irme al Berkeley o Sí. alguno de esos, y estábamos viendo una universidad en Austin, pero los programas eran más como de jazz y de música clásica, y era como que lo más cercano que había. Entonces ya teníamos como el programa, íbamos, o sea, teníamos planeado que yo me fuera a estudiar, y en eso se vino la evaluación, y ya de cuenta que valió gorro todos esos planes. Entonces, pues ya estando aquí, yo dije, pues la neta no me quiero meter a la uni a estudiar música, o sea, está chido, pero tenía amigos que conocía cómo era el programa, y la neta no era lo que yo quería, o sea. ¿Qué querías tú, güey? Pues producción musical, o sea, más enfocado. Más técnico, más ingeniería de audio. Más enfocado a producción vía MIDI, en programas que sean como Digital Audio Workstation, o sea, el que yo uso, que es Digital Performer, o sea, que fuera como para componer mediante la computadora con MIDI y hacer arreglos de todo tipo, de orquesta, de rock, de lo que fuera, enfocado a grabación y producción.
Y aquí pues era más como que instrumentista, o sea, querías, pues tenías que estudiar solfeo y bueno, eso también te lo piden en Berklee, pero yo la neta, yo nunca me clavé mucho en eso, como que yo estudié por mi cuenta, pero pues lo que me gustaba y mucho ha sido como aprendizaje así yo solo, o sea... O sea, no eres muy teórico. Sí sé de teoría, pero no, o sea, si me pones una partitura y quiero leer, me tardo años, porque no tengo la experiencia, o sea, amigos que estudiaban o en la Carmen Romano o en la uni, pues los ponían en friega a aprender eso y a mí la neta eso no me interesaba, o sea, yo quería como crear melodías, crear arreglos, hacer, o sea, maquetas en la computadora y como que ya teniendo una idea hacer la grabación y producción y todo. Entonces eso no había y ahorita ya hay, güey. Ahorita ya que terminé la carrera años después, en el TEC sacaron la de IMI, sí, la de producción musical, que a lo mejor si hubiera existido cuando yo estaba por estudiar, a lo mejor me hubiera ido ahí, porque eso sí, pues sí tenía, o sea, tiene más relación con lo que yo quería, claro. Está chingón. Yo estudié ingeniería de software, pero estudié una concentración en producción musical. Llevé materias de esa carrera. Y sí está chido, digo, te enseñan muchas bases que... pues obviamente teoría musical que después puedes aplicar y incluso a mí lo más valioso que me dio esa carrera es que me hizo autodidacta en el sentido de que ahora yo mismo puedo aprender a tocar instrumentos porque ya sabes teoría musical y ya sabes que, insisto, como tú decías ahorita, como el piano es el instrumento más visual, ya sabes cómo empezar a transportar esos acordes en guitarra o en los demás instrumentos. Claro, ¿no? Y es que aparte, o sea, también cuando yo estaba empezando, o sea, yo, haz de cuenta que fue como a los 11 años empecé clases de piano, pero no era nada tradicional, no era como piano de clásico, era un maestro que era un ciego, Joaquín González se llamaba. Tu maestro de piano era ciego, sí, órale, güey. Y él tenía un local ahí en el Centrito, y ahí al lado del Lobo Jack, por ahí, que cuando existía. Y ahí estudiaba yo, y estaba bien... O sea, su técnica para enseñar era como, aprendías puros boleros y canciones así populares mexicanas, pero eran muchos valses y entonces haz de cuenta que te hacía apuntar en una libreta como por números, las notas, pero no eran una partitura ni nada así, entonces ya pues tenías como tu acordeoncito y ya te aprendías como los ritmos y las melodías. ¿Los números de las notas eran los dedos o qué? La digitación y la nota abajo, entonces con la mano izquierda él decía tun tan, o tun tan, cuando era que algún vals o algún, la mano, o sea, un solo dedo haciendo como el bajeo y otro haciendo los acordes, tum, pran, lo que fuera, y luego la mano derecha haciendo las melodías. Entonces era un poco arcaico, pero funcionaba su sistema y estaba bien chido porque como el ambiente que había ahí estaba padre porque tenía... Aparte del festival que había que todos se presentaban en el Día de Santa Cecilia, aparte de eso, el Día de las Madres, hace que juntaba unas camionetas pick-up o van o lo que fuera, y a todos los morros, órale, trépense ya a casa de las mamás a llevarle serenata, güey. Entonces estaba bien chida la experiencia, y aparte él como persona como que era o sea, muy involucrado como en los alumnos. Tengo ahí varios amigos que estuvieron con él y mi hermano también empezó con él guitarra y luego ya lo dejó. Pero estuvo bien padre como la experiencia porque pues yo aprendí piano a base de las canciones que tenía, pero ya luego yo le llevaba como canciones que yo quería sacar de bandas que a mí me gustaban y pues ahí medio que los trataba de sacar de oído. Algunas veces no quedaban iguales, pero pues era como padre tener esa relación con alguien que como que me introdujo a la música, ¿no? Y ya después de eso estuve llevando algunos cursos así como muy informales ahí en Durk y pero luego yo me ponía a sacar las canciones de oído y pues en ese entonces ni siquiera creo que había CDs, o sea, tenía el cassette y me ponía a picarle play y un pedacito y lo trataba de sacar, luego me regresaba. Entonces como que fui desarrollando el oído desde muy joven, o sea, estuve en clases de batería a los 13, después porque me invitó mi primo a armar una banda y entonces ya ahí en clases de batería ya empecé a leer por nota y a entender un poquito más como los valores de los tiempos y ya de ahí pues como que estuve en la banda y ya había tenido experiencia de sacar canciones de oído, empecé a componer,
Entonces como que todo eso me fue fogueando muchos años. Entonces a la hora de querer yo hacer arreglos, pues como que oigo una melodía, en el caso de la música de Pepe, que fue la pregunta hace como 20 minutos, llega alguien con una melodía y acordes y a mí se me empiezan a ocurrir como contramelodías o se me empiezan a ocurrir ritmos que pueden complementar un poco lo que está ocurriendo en esa melodía. Entonces voy como reaccionando a lo que voy escuchando. Entonces eso es muy intuitivo, pero es un poco difícil de explicar porque no hay un método. O sea, es como experiencia y intuición musical. O sea, como que cada quien tiene una cierta personalidad musical que se te ocurren cierto tipo de patrones rítmicos o cierto tipo de melodías y es algo que cada quien lo tiene diferente. Es como la forma de caminar o la forma de hablar. O sea, cada quien tiene su estilo, claro, de su approach a la música y pues nada más lo tienes que ejercitar para poderlo estar como sacando en el momento que lo necesitas. Pero sí, o sea, básicamente, volviendo a lo de Pepe, o sea, él llega con una canción, más o menos me explica el tipo de arreglo que le gustaría hacer o el tipo de mood que quiere lograr con la canción. Entonces, pues ya tengo en la computadora varios instrumentos virtuales ahí preparados y con el piano voy primero a lo mejor... O sea, lo que hacemos primero es definir la tonalidad de la canción y el tempo, ¿no? Entonces ahí se pone él a pasarme los tonos, yo los grabo con el teclado y checamos más o menos un tempo. Se va él a grabar como una voz de prueba. Y si la siente baja el tono, pues le subo el tono. Si siente rápido o lento, le muevo el tempo. Y ya que quedamos como en algo que creemos que puede funcionar, ya me pongo a hacer como la batería, la línea de bajo, algunas cosas como de piano o si va a llevar pads o sintes o lo que sea, o incluso de instrumentos clásicos, se lo voy poniendo y luego él le graba alguna guitarra como de guía. Pero el proceso no siempre es igual. Sí. Porque pues cada canción requiere algo distinto. Entonces algunas veces él graba una guitarra de base y lo deja así y ya después llega otro guitarrista como a aportar sus ideas y luego ya Pepe como que entre Pepe y yo le sugerimos ciertas cosas que pueden funcionar y ya lo hacemos. Pero hay veces que, por ejemplo, el primer disco él grabó todas las guitarras, entonces ahí sí no hubo participación de nadie más. Pero en los demos los hicimos de la misma manera, o sea, yo grababa todo. Luego si él me decía de repente, pues, a ver, podríamos probar percusiones ahí, entonces yo sacaba ahí en el Easy Drummer, no sé, la expansión de percusión latina y él empezaba a hacer patrones de congas o shakers o pandero, etcétera. Y luego que llevaba cuerdas, entonces como yo tengo mucho tiempo produciendo, pues ya tengo como que todos los sonidos a la mano y ya sé cómo moverme para sacar las cosas rápidamente, ¿no? Y siento que regresando a tu trabajo de karaoke, eso te fogueó mucho para poder crear una canción, ¿no? Pues sí, o sea... Porque las descompones y empiezas a analizar elemento por elemento cómo es una canción. Sí, y luego, un poco eso me ayudó a desarrollar el oído y a estar consciente de cómo funcionan las partes rítmicas, cómo se complementa el bajo y la batería con alguna melodía y en dónde aprovechar como silencios de la melodía para meter ciertos arreglos de otros instrumentos. O sea, eso yo creo que nunca toqué yo así como que en una banda de covers que durara mucho tiempo o en antros o lo que sea, o sea, pero tocar covers te foguea también en eso, o sea, en ver cómo funcionan las partes del rompecabezas. A mí la onda de hacer discos de karaoke me sirvió mucho y luego también pues he hecho reproducciones de pistas de Broadway para, por ejemplo, el Colegio Americano que de repente montan, ahí se van, o sea, trabajé como director musical en la Prepa Tech, como 5 años. Okay. Entonces también las obras de teatro. ¿De qué año a qué año, güey? Que será como tenía 20 años cuando empecé, entonces debió haber sido como en el 97, okay. 98, cuando empecé a trabajar en la Prepa Tech. Y entonces tuve como 4 años y luego ya me salí y me volvieron a hablar tiempo después porque dejé como a un chavo que se encargara de lo que yo estaba haciendo
y luego él se salió, dejó otro güey que no, como que no se hallaron bien y me volvieron a hablar a mí, estuve un año más y luego ya me salí, pero pues allá hacía todas las obras de teatro, todas las revistas musicales, un chorro de covers que había que montar a los músicos y al coro, o sea, tenía coros como de 30, 40 personas donde yo les montaba todas las voces. Entonces, digo, la neta he tenido como experiencia en teatro y también en televisión y también o sea, en muchas cosas, aparte de Sí. tocar con grupos. Entonces, como que todo eso me ha servido, ¿no? Pero haz de cuenta que, te decía, también volviendo un poco a lo de sacar de oído las cosas, cuando me piden a mí sacar música tipo de Broadway para el colegio americano, como en la Prepa Tech nunca habían tenido, o sea, como no tenían como a lo mejor la lana como para comprar la licencia de una obra así popular, en el americano sí hacían eso, entonces les entregaban todas las partituras de todos los instrumentos y querían que yo les hiciera las pistas. Y yo la neta me las daban, pero pues yo no, o sea, si me ponía a sacar por nota me iba a tardar años. Entonces, de oído sacar todos los arreglos de todos los instrumentos de orquesta de La Bella y la Bestia y de... Lo sacaste de oído. Ajá. O sea, las Me partituras fui, te valieron madre. mucho más rápido. Te valieron más Sí, las güey, partituras, cabrón, sí, güey. O sea, era mucho más fácil para mí sacar de oído todas las líneas y ya tenía cierta experiencia haciéndolo como para saber, ok, pues aquí entra la línea de el oboe, aquí entran unos clarinetes, glissando de arpa y luego aquí un triángulo que entra como en el acento donde entra el glockenspiel o donde entra, o sea, ya sé reconocer los instrumentos y sé qué están haciendo escuchándolos. Digo, no lo hago así rapidísimo, pero me concentro en unos cuantos compases y voy recreando todo y así me voy. Entonces, como que he tenido experiencia haciendo eso y todo eso pues también me va fogueando como para la cuestión de instrumentación orquestal, que eso también me sirve a mí como para cuando he hecho música de películas y cosas así. Entonces, al momento que quiero aplicar algo de esto, pues ya me es más sencillo, no lo analizo mucho, pero te digo que mucho es intuición, o sea, lo saco como de escuchar y reaccionar, y lo primero que se me ocurre, a veces funciona, a veces no, pero ahí estoy intentando algo. Ya nos fuimos por todos lados, pero bueno. No, pero me interesa mucho eso, y de hecho me gustaría, a lo mejor analizar, o sea, si este güey llega, Pepe llega con una melodía y una canción que te dice, este pedo está en la menor, por ejemplo, en esa tonalidad. Tú agarras esa tonalidad y empiezas a componer en esa tonalidad los otros instrumentos, o te sales, o sea, ¿cómo es ese proceso de componer con otros instrumentos para una base de guitarra, güey? La guitarra casi nunca la grabamos al principio, a menos que sea una canción que se requiera, que tenga, por ejemplo, un arpegio o una cosa muy específica. Okay. Entonces, es como nada más grabar los tonos en piano. Incluso... O sea, este güey te dice, este es el acorde que estoy tocando, y tú nada más lo pones en piano y como que pones la base. Se pone él, o sea, trae su iPad y ahí trae las rolas por pedacitos. Él graba de que verso y luego coro, puente, lo que sea. Va grabando como las partes. Las graba en voice memos, ¿no? Sí. Es que la otra vez fuimos a cenar y no me acuerdo qué chingados hice, que le hice para arriba al celular y me salió un shortcut a voice memos y me dice, a ver, cabrón. Y le enseñé cómo poner el voice memos de shortcut porque el güey siempre lo tenía que buscar en claro. sus carpetas. Entonces ahí me dijo que grababa en voice memos. Sí. Entonces, sí, no, pues es que, güey, está chido que le puedas enseñar eso a alguien, güey, porque nosotros que igual y no estamos tan en contacto con la tecnología como tu generación, nos ayudan. Pero, no, sí, entonces, haz de cuenta que él empieza a tocar y a cantarme la rola con el metrónomo y yo lo voy siguiendo y voy grabando los acordes, ¿no? Entonces, ya tenemos, ya hicimos el verso, el precoro y el coro, entonces ya tenemos como que una mitad de la canción. Ya más o menos establecí yo un ritmo en el piano para que él, escuchando el metrónomo, pueda cantar. Entonces, se va y se va al cuarto de grabación, graba la voz y sobre eso lo escuchamos, si sentimos que está bien el tempo, el tono, jala, ok. Entonces ya sobre eso haz de cuenta que empezamos a analizar y decir, bueno, en esta sección de la canción, conviene que haya batería o todavía vamos a hacer un build-up para que vaya creciendo y la batería entre en un punto más adelante en la canción, o qué sentimos que funciona mejor. Entonces ya platicamos de ese tipo de cosas y entonces como que
por ejemplo, él me dice, no, pues aquí va a ir un arpegio de guitarra, quiero que todo el verso 1 y el coro 1 sea pura guitarra y que vayan entrando otros elementos, pero que la batería entre en el verso 2. Entonces yo me pongo a hacer a lo mejor primero la batería del verso 2 y me pongo a hacer una línea de bajo que complemente eso. Luego volvemos a escuchar la canción y ya voy haciendo un build-up. El build-up puede ser a lo mejor un sonido de órgano que empieza a mitad del verso y entonces va creciendo, o a lo mejor es un pad de acuerdo a lo que, al mood que la canción esté como pidiendo, ¿no? Si trae algunas cosas que se salen un poquito como de la norma, o sea, de la estructura pop rock, sino que más ritmos latinos, otras cosas así, pues desde el principio se sabe, entonces desde el principio empezamos a hacer como ritmos con instrumentos latinos, y entonces una línea de bajo que complemente eso, lo escucho y se me ocurre una cierta línea, y entonces voy armando como el rompecabezas, o sea, donde entra el piano, a veces entra el piano y descansa un poquito para que otra línea haga una figura y luego otra vez regresa el piano, o hago mucho eso también con la voz, o sea, en el momento donde estoy yo haciendo acordes, hay un huequito de la voz, ahí meto una melodía con el piano, que después no necesariamente va a ser piano, va a ser otro instrumento, o sea, pero la cosa es irle dando como una continuidad, o sea, que se sienta un cierto flow desde el principio de la canción. Entonces ahí estamos trabajando en eso hasta que sentimos que ya es la base, por ejemplo, de teclados, bajo y batería ya está. Ok, vamos a grabar ahora sí guitarras. Y al final ya grabamos la voz. Eso hacemos como es una versión rápida de decirte cómo hacer un demo, pero cada vez es un poco diferente porque pues puede haber muchas variables. O sea, puede ser él que llegue con una idea muy clara de que nada más quiero que esta canción tenga Rhodes y voz. Ok, pues va, o sea, desde el principio ya tengo yo claro, entonces ya me pongo a sacar patrones que funcionen para ese instrumento. En realidad es diferente cada ocasión, o sea, pero la forma de comunicarnos siempre es como un rebotar ideas, siempre estar, él me dice más o menos lo que está buscando, yo le propongo un ritmo. Si de repente algo de eso le gusta, me dice, ¿qué tal si probamos esto? Y luego se le ocurre alguna cosa, y yo, oye, ¿por qué no esa línea que estás haciendo le cambias un poquito el ritmo o la terminas de este modo para que vaya más armonizando la voz? Cosas así, o sea, es un poquito como estar rebotando las ideas, pero finalmente llegamos a una base que sentimos que funciona y ya le damos para adelante, o sea, no... Sí, no, es un proceso, me imagino que es un proceso un poco... Pues sí, varía mucho para cada canción porque es muy abstracto. Pero lo que se me hace bien interesante es que llega con guitarra y melodía y le quitan la guitarra y como que lo aterrizan en un piano. Es lo que te entendí, ¿no? Sí. Lo aterrizan en acordes. Sí, o sea, no se graba, muchas veces ni se graba la guitarra. Al menos que sea, como tú dices, un arpegio bien específico de guitarra que ya saben que con eso sí, que la canción va a estar basada en guitarra y todo el verso empieza con guitarra y va a ser un arpegio que ya lo que trae él. Que ya está súper clavado, pues entonces... Exactamente, entonces lo grabamos y empezamos con eso como base y luego ya buscamos cómo complementarlo. La verdad es de que en instrumentación muchas veces tiene una idea muy clara, pero no en los patrones, entonces ahí es donde yo le empiezo a sugerir cierto tipo de ritmos o y hay muchas veces donde escuchándolo a él y escuchando la melodía se me ocurre a mí una línea de piano que no estaba considerada y que me dice, esa me gustó, vamos a poner esa melodía como introducción y como puente, y luego en el puente le cambiamos la base. Sí. Entonces yo lo rearmonizo para que en el puente sea la misma melodía pero con otra base. Entonces en vez de ser un tono mayor, me voy a la sexta o al tono menor o lo que sea, y ahí le empiezo a buscar hasta que algo funciona, ¿no? Pero mucho de lo que yo hago por instinto, luego se queda como un arreglo que puede o no ser piano, puede ser luego una voz, un coro, o puede ser alguna otra cosa, ¿me explico? Sí, como que el piano marca el ritmito, por así decirlo, la melodía de ese arreglo que le está haciendo, pero después lo puedes poner en guitarra o en bajo o en otro instrumento. No, incluso ha habido veces, o sea, por ejemplo en este último disco que llega con una melodía y me dice, quiero un tipo de introducción que sea más o menos como de este estilo. Entonces ya empiezo a hacer la introducción, pero le cambia un poquito como a la idea que tenía de la canción y me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho la intro,
pero siento que luego ya la forma como entra la melodía no cuadra mucho, me la voy a llevar de tarea y voy a reescribirlo. Entonces como que, o sea, eso por ejemplo, eso no había pasado antes, que de acuerdo a lo que hizo un arreglo del piano, dicta el camino de la melodía de la voz, y eso también él lo ajusta para que quede, me explico, porque prefirió irse por ese camino. Muchas veces es al revés, o sea, todo va enfocado a lo que él ya tiene. Entonces como que pues cada caso es distinto, la neta. ¿Con otra persona trabajas con esta misma dinámica o solamente con él? Pues he trabajado con muchos grupos. Y es similar el proceso. O sea, lo que pasa es que no todos los grupos llegan con la canción en guitarra y voz. Llegan como que ya con ciertos arreglos. Okay. Y ya tienen la banda, tiene la canción montada. Entonces ahí sí yo les hago sugerencias de lo que creo que puede enriquecer más la canción, o que le dé un poquito más de fluidez a la música, o que haya más contraste entre las secciones de la canción. Entonces eso, cuando he trabajado con gente que sí es como que singer-songwriter, que no toca en una banda, sí es similar el proceso. O hay veces que hasta me dicen, tengo tal melodía, pero no la tengo terminada, ayúdame, y les ayudo como a componer o a terminar de componer la canción. O sea, cada caso es diferente, y como que tú te tienes que poner, haz de cuenta, que en la posición más flexible que puedas como productor para complementar lo que ellos necesiten. Si necesitan alguien que les ayude a terminar una frase, tú ponerte en ese papel y decir qué palabra puede rimar, o qué cosa le puede dar el significado que estás buscando, y ayudarlo con eso. O sea, de todo, o sea, el productor te tienes que poner como a complementar las áreas que le están faltando al artista. Que tiene el artista. Exacto, ¿sí? Puede ser desde, oye, me gusta la melodía, pero no encuentro un groove, y buscarle un groove que le quede muy bien a la rola, y ya lo lleva a otra, o sea, como que lo mejora y lo termina como de redondear. Entonces, sí, pues yo de todo he hecho, güey, la neta, con bandas y con solistas. O sea, algunos les he compuesto yo la música, algunos les hago todos los arreglos, otros les grabo nada más los teclados, otros les hago... Mucho de lo que hago también, que tengo cierta experiencia, es hacer arreglos vocales. Entonces, pues tienen a lo mejor una línea de voz, y quieren como que hacer una segunda voz, y no, o sea, lo cantan y no suena, o no les queda bien. Entonces yo les hago sugerencias. De hecho, me acuerdo, volviendo un poco a lo de División, cuando estábamos grabando la rola de Bronco, estaban haciéndole una segunda voz y no sonaba. Yo le dije, pues es que estás cantando mal. Cuando cambias de acorde, tienes que cambiar también esta nota, sí, para complementarlo. Y ya lo cantaron. Ah, órale. Sí, no, chido, ahí quedó. O sea, como que tienes que ayudarlos a terminar la idea en la forma que sea. Con otras bandas ha sido como de que pues tienen toda la base armada, pero les faltan ideas para que la guitarra le dé como más profundidad, como que haya más capas de sonidos que estén haciendo que la canción se sienta más grande, más compleja. Y yo pues también toco algo de guitarra, pero si no, les doy la idea y lo armamos ahí, ¿me entiendes? O sea, porque es mucho de intuiciones, sí, ver qué va necesitando la canción como para que se sienta más natural, que fluya, que tenga un mejor ritmo, que tenga espacios donde se luzca la voz y otros espacios donde la instrumentación funcione y te transmita un mood. O sea, es un poquito llenar los huecos de lo que está faltando en la música. Eso de la voz que dijiste me interesó mucho. Con Pepe también manejan mucho el tema de la voz como un instrumento, ¿no? Incluso hacen segundas o hasta terceras voces. Sí. ¿Eso normalmente es un acorde y tocas la primera, tercera y quinta con voz, o cómo le haces? No es exactamente así, porque o sea, no es un movimiento paralelo entre las voces del acorde, sino que, no, o sea, lo tienes que sacar un poco como haz de cuenta, si una melodía se está moviendo y está entrando como en la tercera del acorde y tú quieres formar el acorde en toda la melodía, tienes que ver qué sigue haciendo esa melodía. Por ejemplo, si es un re menor y le está haciendo un fa, yo voy a empezar naturalmente en un re y en un la para abajo,
en las otras dos voces. O sea, tienes que Si considerar quiero- los si- siguientes acordes, es lo que te refieres. Sí, Para sí, saber qué tres porque a lo notas- mejor de ese Eso re entendí. cambia a un fa, entonces la nota que está en re, lo natural es que cambia a do, y la nota que está en la se queda en la. Ok. Entonces va a haber notas del acorde que se mantienen en un solo tono. Sí. Y hay otras voces que se están moviendo un poco más. Lo que normalmente buscas es que tenga más movimiento la melodía principal para que sea la que destaque más, o ponerla en la voz más alta del acorde. Pero hay ejemplos de voces que son muy monótonas, que se quedan al mismo tono y está cambiando la instrumentación, haciendo un acorde, o los coros están haciendo más movimiento y funcionan Y muy funciona bien. sí. Entonces, la neta es de que, o sea, te puedo enseñar cómo lo hago yo, pero no... Pero no aplica para todos los casos, güey, sí. O sea, Sí. es dependiendo del caso en el que... Sí, y muchas veces saco una armonía y Pepe le gusta, pero a ver, vamos a hacerle una tercera. Y yo, pues es que yo estaba considerando que eran dos voces, entonces me estoy moviendo en un espacio que me permite moverme. Si voy a hacer tres voces, no me iría hasta acá en esta voz. O sea, le daría su lugar para que complemente a lo otro. Ah, bueno, no, pues sí van a ser tres voces. Ok, rehacemos la segunda que ya había hecho y hacemos la tercera. Y entonces así nos vamos. Y hay veces donde, por ejemplo, hay una rola que es Lunes 28 del primer disco, que empieza un arreglo 100% vocal. Ahí haz de cuenta que yo voy haciendo las armonías de acuerdo a lo que está haciendo la primera voz, pero muchas veces las voces no tienen su propio ritmo y están funcionando casi como si fueran un piano, donde están haciendo un tra, pum, pra, pum, pra, pum, mientras que se mueve la voz. O sea, la voz es el instrumento más expresivo, pero también es como que el que tienes que dominar mejor para que suene natural Sí, claro. la música. Entonces, cuando hacemos terceras, tenemos que encontrar una voz que funcione para la música, pero que también complemente a lo que está ocurriendo ahí, que no robe demasiado la atención. Entonces, por eso hay veces que, o sea, según la progresión de acordes, unas voces se van a quedar en una nota o se van a mover poquito y otras van a dar unos brincos muy raros que tú lo oyes esa voz sola y dices, güey, así no va la melodía, ¿qué es esto? Pero así es la que funciona y es la que complementa a la otra voz, que muchas veces la gente ni se da cuenta. Claro. Pero pues tienes que como desarrollar mucho el oído para distinguir esa voz y decir, está haciendo estos brincos que suenan muy raros, pero así funciona. O sea... Ahorita, ¿cómo te contacta la gente para poder trabajar contigo, güey? O sea, ¿qué es el proceso? ¿Te llegan de disqueras o te llegan de dónde para...? Porque ofreces servicios con tu estudio y aparte también tocas con División y con Pepe. Pues normalmente son recomendaciones o gente que ya conozco y de algún modo se acercan conmigo como que para que les ayude a hacer su disco, su demo, lo que sea. Yo no soy mucho de andarme anunciando, o sea, tengo ahí una página de internet que la hice hace como 8 o 10 años y no la he actualizado, o sea, y también soy muy antisocial en las redes sociales, entonces no me anuncio realmente, pero pues a base de recomendaciones, es como me cae trabajo y amigos que tienen bandas de muchos años regresan conmigo a trabajar. Tengo bandas que han grabado 5 o 6 veces conmigo y, o sea, hay de todo, ¿no? Pero pues también, por ejemplo, la parte de lo que es música como para comerciales o música para películas o música, o sea, para ese tipo de cosas, ahí sí me contactan gente que, pues amigos que tengo también ya de rato que tengo en agencias de publicidad o en productoras de video, etcétera. Entonces también me han recomendado, pero mucho es la gente que ya me conoce, me sigue hablando. Y de repente sí llega gente nueva, pero no es muy común. O sea, porque como que siempre tengo ocupado con proyectos. Entonces, si no estoy haciendo una banda o estoy haciendo, no sé, la música de algún logo animado, de algún comercial, hago también de repente películas, o sea... Siempre hay algo. Siempre traes un proyecto. De hecho, nos topamos hace como 6 meses en la premiere de Recuperando a mi ex. Sí.
que tú hiciste la música. Ajá. ¿Cómo es ese proceso de hacer música para una película, güey? A mí me encanta hacer film scores. Yo creo que es un proceso a lo mejor un poco más enfocado a la visión que tiene alguien. O sea, es que por ejemplo cuando estás en una banda o incluso con algún solista o algo, siempre la música es como para expresar la historia que está contando él con la letra, con como el mood que quiere transmitir, y te metes como en ese papel. Pero como la música para la película es algo muy específico, tienes que seguir las acciones de los personajes en el ritmo en el que lo están haciendo, tienes que ayudar a contar la historia, y la música es como un recurso más para contar la historia. Es como un personaje subliminal que cuenta la historia. Para mí es como un poco como la iluminación. O sea, hay veces que le quieres dar un mood un poquito más, no sé, más sutil, y hay veces que quieres que haya más contraste. Sí. Entonces como que la música tiene que ser muy... Es otra dimensión de la película. Y es simplemente contar la visión que tiene el director. Entonces hay muchas veces donde el director me dice, de tal timecode a tal timecode quiero un cue de música. Entonces ahí yo me tengo que, en ese marco, me tengo que cuadrar para hacer lo que creo yo que funciona mejor. Y muchas veces es simplemente probar ideas y rebotarlas con el director. Definimos un mood, y ya a partir de ahí ya puedo yo como definir como una especie de lenguaje que va a ser a lo largo de toda la película, que transmita como o sea, como un tema melódico, claro, para tal personaje, un tema melódico para tal situación, y eso puede ser recurrente o puede ser música descriptiva donde no haya un tema melódico. Cada caso es diferente. O sea, yo he trabajado hasta ahorita en 4 largometrajes y nunca es exactamente igual. Pero, por ejemplo, la parte de definir como el universo de sonidos que va a tener la película, eso sí es como bien importante, porque esos límites que te pones te ayudan a que tenga una instrumentación coherente, y que la música fluya y que no te robe la atención, que sea algo que complemente la historia. Entonces, si quiero que tenga pads de algún tipo, ese pad lo voy a usar modificándolo un poco, pero a lo largo de toda la película. Para establecer una temática de sonidos que haga que la película sea algo más cohesivo, ¿no? Exacto, que se sienta como un... Que no sea de repente una canción acá y de repente una canción acá, sino que se vea todo el tema en común. Eso de cambiar de géneros se lo puedes dejar como a la música de licencia, a las canciones que ya están editadas, que lo meten ahí de repente en la película, pero que la forma en la que cuentas la historia, la música instrumental, sí sea algo que sea como consistente a lo largo, claro, de la película. Entonces, por ejemplo, en Recuperando a mi ex, el director ya me decía que tenía una idea, que quería como era una película que tenía temática ochentera, pues quería que la música también fuera algo ochentero. Entonces, pues ahí voy yo a lo que conozco: sintetizadores, lean drums, baterías electrónicas, y vamos a tratar de sacar algo que cuente la historia. Y no todo el tiempo se usa esa instrumentación, pero se va, o sea, como en el caso de esta película, el personaje empieza como muy caricaturizado. O sea, como que sus reacciones y todo está muy, un poco centradas en un personaje que él tenía de un superhéroe de cuando era niño actor. Era un superhéroe de una serie muy famosa ochentera, y a medida que él va madurando, la música también deja de ser tan exagerada y tan ochentera, y se empieza a hacer un poquito más orquestal, un poco más seria, y ese arco por el que pasa el personaje lo tiene que acompañar la música. Entonces es algo que platico con el director y es algo que vamos definiendo, pero aquí hay un poco más de tiempo, porque muchas veces en lo que están ellos terminando la edición y todo lo que tienen que hacer, tenemos varios meses para estar trabajando. ¿Qué tanto de la mano trabajas con la edición? Porque, o sea, digo, normalmente cuando yo edito algún video con música, la música muchas veces dictamina los cortes que voy a hacer. O sea, si aquí hay un beat, en esos beats estoy cortando. ¿A ti te llega ya la película editada y tú editas ya con los cortes, o trabajas con la mano con el editor?
me ha tocado de las dos. Ok. O sea, porque hay... Más que nada en escenas de acción, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que sí edita como con un temp track, que es como muy común ahorita. Sí. De hecho, pues en Hollywood, uno de los problemas principales es que usan tanto los temp tracks que luego el director y el productor y todos se enamoran de esa música, y cuando llegan con el compositor, pues si hace algo muy diferente, haz de cuenta que no, güey, esto no me late, güey. Sí. O sea, tiene que ser como lo que estaba buscando. Entonces, me ha tocado que hacen producciones donde sí editan con un temp track. Temp track significa que temporal. Pero que cortas en... O sea, ¿qué significa eso? Una música ya editada. Ah, ok. O sea, que puede ser de otra película, por ejemplo, de Avengers o la madre. La metes ahí y la usas como para tu película y te va a dar como el ritmo que buscas. Y luego, obviamente, no la puedes usar porque ya está utilizada en otro y o sea, tienes que tener tu música original. Entonces, en Hollywood, uno de los problemas y por qué la música suena tan homogénea es que se utiliza tanto el temp track que luego todo se termina pareciendo. O sea, componen versiones bien parecidas a la de la otra película que usaron porque lo usan de referencia, como o sea, es lo más... En los trailers pasa eso mucho, ¿no? Toda la música de los trailers es igual. Muy parecida, claro. Hay creo que una pista que está en un chingo de trailers, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero sí. Sí, y es que, o sea, esa individualidad que tiene un compositor se va como o sea, se va desvaneciendo. Sí. Y la neta no está chido. No. Pero bueno, o sea, aquí estamos como en otro panorama totalmente, porque no es tan común que las películas mexicanas tengan, o sea, un score tipo John Williams o sea, no, güey. Entonces, aquí como que utilizan ciertos temp tracks que yo a veces lo trato de igualar, pero hay veces que hago algo totalmente diferente, pero como que no me ha tocado, gracias a Dios, que estén tan casados con una cosa que me digan, no, güey, tiene que sonar a esto. De repente me piden un sound alike, pero eso es algo diferente. Por ejemplo, ahora en la de Recuperando a mi ex, tenían una canción de Alaska Dinarama y querían que hubiera música que tuviera que ver como con eso, una melodía similar, pero que no fuera esa. Entonces, ese tipo de cosas también de repente te lo piden. Pero la parte de edición, o sea, yo por lo general trabajo cuando ya está la película 100% terminada. Luego le hacen cambios y me mueven a mí lo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces es como que moverle otra vez para que se sincronice, pero son pedos técnicos muy... que pueden llegar a ser grandes, pero ahorita ya le hallé un modo en el cual... Cada cue lo hago en un chunk, que es una secuencia distinta, entonces si me mueven antes o después no me afecta, entonces... Sí. Pero bueno, el punto es de que cada director es diferente y si tienen una idea donde... O sea, a mí generalmente, por ejemplo, con Gabriel Guzmán, que ya había trabajado antes en La de hecho en China, me da mucha libertad a mí de proponer. Entonces, a veces él no usa tanto temp track. Otras producciones que son del DF que me ha tocado sí tienen una cosa como que ya pautada. Sí. Pero todo se puede mover y es como que más bien es como una propuesta que se le hace al director. Te sugiero esto que tiene más que ver con la música que hicimos en otra parte y la instrumentación es similar y te da como el mood adecuado para la escena, va. Y hay veces que se suben al barco y hay veces que no. Entonces es un poco como estar rebotando las ideas, ¿no? Es bien es bien diferente en cada caso también, más que nada por la personalidad del director. Ahí como que te tienes que meter como un poco en sus zapatos creativos y meterte así. O sea, hay gente que quiere mucha música y hay gente que quiere cues muy cortitos, como en la de Hilda, que el director me pedía que fueran cues muy cortos. Entonces... La de Hilda también las coreaste tú. Ajá. Así la vi también esa. Sí. La primera. De Andrés Clarion, sí. Sí, esa fue mi tercer película. La primera que hice fue Hecho en China y luego hice otra con Javier que hicimos la música entre los dos, que es la que se llama No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Ah, que sacó una canción con Natalia, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, ahí el score, o sea, toda la música instrumental le hicimos él y yo. Órale, qué chingón. Ahí sí fue colaboración y luego hice la de Hilda y luego la de Recuperando a mi ex, que ahí sí fue score. O sea, todo el score es el que hago yo, ya la música de
canciones y eso no. ¿Cómo fue el proceso de coscoreamiento con Javier, güey? Pues esa película es de Manolo Caro y haz de cuenta que está basada en una obra de teatro que ya habían tenido una temporada muy larga, más de un año, que estarla presentando, con los mismos actores, el mismo guión, el mismo todo, entonces ya la tenían como muy masticada la historia al momento que llegaron a filmar. Ok. Entonces, O sea, era una obra de teatro que después se hizo película. Exacto. La obra de teatro ya tenía la canción. O sea, esa la grabamos ahí en mi estudio. Es una canción que... Es viejita, ¿no? Sí. O sea, la que sacó con Natalia, ¿ya la había sacado antes con División? No. La hizo específicamente para la obra de teatro. Ok. Y la grabamos en mi estudio y yo también les ayudé a hacer como unas camas musicales para la obra de teatro. Pero no hay una versión antes de esa canción que la canta. O sea, él grabó una versión en mi estudio que es solamente con voz de él, no con la de Natalia. Y que es como un demo de la canción. Sí, o sea, eso es lo que se utilizó en la obra de teatro. Okay. Ya que iba a salir la película, ya se regrabó y ya fue cuando grabó también con Natalia, etcétera, etcétera. Con razón, porque yo tenía la idea de que la había escuchado con puro Javier y después... Exacto. Sí, porque la obra, pon tú que fue 3 años antes de que saliera la película o algo así, entonces la canción pues ya tenía rato. ¿Y esa canción salía en la obra? O sea, Sí, desde que estaban montando la obra, o sea, por eso te digo que tiene una historia. Desde que estaban montando la obra, le pidieron a Javier que hiciera una canción y les pidieron ahí que hicieran como unas camas musicales para la obra y ahí les ayudé yo con eso. Desde ahí empezaste a colaborar con él. Y de ahí yo ya no me enteré, yo no sabía ni que iban a hacer películas ni que tenían plan de eso. Y ya de repente me habla Javier, oye, ¿te acuerdas de la obra? Pues ya le hicieron película, quieren que hagamos el score. Entonces Javier se vino a Monterrey y estuvimos como 2 semanas y media trabajando todo eso. Entonces nosotros íbamos trabajando los cues y se los íbamos mandando allá a Manolo, al director. Entonces lo iba él checando y nos hacía algunos comentarios y ya los íbamos como ajustando o lo que fuera, ¿no? Pero pues ahí también era como un poco reaccionar a lo que está ocurriendo y por ejemplo, pues yo me encargaba como de hacer todos los teclados, programaciones de batería, de cuerdas, de instrumentos de orquesta, y él se encargaba de hacer guitarras y bajo. Entonces, sobre eso íbamos como también rebotando ideas. Empieza la película, también el director nos daba algunas indicaciones, ¿no? Pues que quiero que se oiga como un sonido tenso, que vaya creciendo desde el principio, entonces como que... Pero hacían la música sin ver nada. No, sí. O sea, sí tenían las escenas ya editadas. Sí. Tenían... yo dije que a la madre. Nada más te estaba dando un sentimiento. No, siempre todos los scores, o sea, a mí me entregan un archivo de video con y ese toda la película yo lo monto en mi secuenciador y ahí sobre eso voy marcando dónde quiero los cues y voy trabajando en el secuenciador. Entonces, ya teníamos la película y Javier ya la había visto, yo no la había visto, pero la monté ahí, la empezamos a ver y como platicar qué podría funcionar y empezamos como a hacer sonidos de tensión y había un reloj de fondo ahí en la introducción y va creciendo la instrumentación y entonces todo eso lo vamos haciendo como, pues voy yo programando ahí los sonidos, voy haciendo las capas de sonidos y Javier me va dando su opinión y lo vamos rebotando y luego donde yo digo, ¿sabes qué? Aquí estaría padre meter un ritmo con una guitarra de nylon para darle una onda como española, porque hay un personaje español. Sí. Entonces yo me pongo a hacer otros sonidos y le paso a él la acústica y grabamos algunas pruebas y así nos vamos. O sea, es algo como muy, muy orgánico porque nada más vas como proponiendo ideas que se te van ocurriendo en el momento. En este caso sí había una melodía, entonces en momentos donde la historia tenía como que un mood muy... más triste o más contemplativo, lo que fuera, yo utilizaba partes de esa melodía y de la secuencia de acordes como con otros instrumentos y entonces al final tú escuchas el score y tiene como que momentos donde te va recordando la melodía de la canción y al final ya escuchas la canción completa, entonces como que todo eso pues es algo que ya de tanto ver películas y de tanto trabajar en eso, pues ya como que lo sabes, o sea, tiene que haber un tema común que lo vaya hilando.
Entonces, pues, ahí fue un poco estar haciendo esto entre Javier y yo. Y luego, pues, Manolo algunas veces nos pedía cosas que, pues, sentíamos que no funcionaban o algo. Y entonces Javier le decía, mira, a mí se me ocurre que jala esto. Si no te gusta, vente a Monterrey y lo terminamos acá o lo que sea, güey. Pero creemos que esto puede funcionar. Y entonces, o sea, como que la dinámica ahí era a través de la relación de amistad que tenía Javier con el director. Pero finalmente, pues era como componer las partes y darle la secuencia a la película, ¿no? Manolo Caro es el director también de La Casa de las Flores, ¿no? Sí. Tiene como que una estética muy, muy particular con Exacto. con sus películas que está chingona. Sí. Oye, ya para empezar a cerrar, te había invitado ya al creativo la semana pasada y no pudiste porque estabas mezclando el disco de Pepe. Estabas haciendo los últimos ajustes porque mezclan hasta abril, ¿no? Sí, se va a mezclar después, pero estábamos terminando de hacer el tracking de traquear, perdón. Sí, de las voces y algunas percusiones y cosas que nos faltaban. Sónicamente, ¿qué diferencias encontraste tú en la instrumentación de los demás discos? Pepe me comentó porque vino la semana pasada que era un poco más ochentero o más británico, no, perdón, sí. Me dijo más británico, perdón. Sí, esa es una de las cosas que ya no tiene, o sea, tiene como un poco más influencias de rock británico, tiene un poco más de guitarra que otros discos, ya no tiene nada de lo latino que había hecho en otras ocasiones, y vienen canciones fuertes que creo que tiene una temática, digo, él ya te podrá contar más de eso, pero tiene una temática muy consistente, o sea, creo que está de principio a fin, jala muy bien, pero sí, definitivamente es un poquito más como tipo, pues, bandas así como de rock británico, tipo, no sé, Oasis, Coldplay, ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de mood trae, pero no necesariamente que se parezcan las melodías ni nada, güey. O sea, es otra onda, güey. Es como darle un tratamiento de ese tipo de instrumentación a la composición que ya conoces de Pepe, ¿no? Ok. Entonces está chido. Oye, y ya también para terminar, ¿qué música te gusta a ti, güey? Que hemos estado hablando de muchos proyectos de muchas personas, pero tú, ¿qué música escuchas, güey? Pues a mí me gusta, de hecho, a mí me gusta mucho la onda así como de lo mismo, del rock británico, o sea, pero me gusta mucho más la onda tipo Radiohead. Okay. Me gusta, pues me gusta, de la onda esa me gusta mucho Oasis, Radiohead, Coldplay, etcétera. De bandas antiguas me gusta mucho los Beatles, John Lennon, Elton John incluso, Stevie Wonder, ciertas cosas así por el estilo. En mi como influencias que a mí me hayan marcado, pues yo creo que fue como en la parte como de rock, sí o sea, por ejemplo, me gustan mucho ciertos discos como el OK Computer y el Pablo Honey de Radiohead. Me gusta mucho onda más electrónica, ambiental, me gusta mucho Air o incluso Daft Punk o ese tipo de cosas, o Sigur Rós o cosas así. Y en cuestión de música de películas, me gusta mucho Danny Elfman y Alan Silvestri también, o Ennio Morricone también. Siento que, por ejemplo, Danny Elfman tiene su estilo un poco diferente a todos los demás y me siento identificado porque él viene de tocar en bandas, o tipo el güey de Divo también, viene de tocar en bandas. Danny Elfman venía de Oingo Boingo, entonces como que la forma en la que escribe es diferente, o como empezó con las películas de Pee Wee Herman y todo eso, pues era bien diferente a lo que hacían otros compositores, ¿no? ¿Y Hans Zimmer? Hans Zimmer sí me late. ¿Sabías que estuvo en Mecano? Yo no sabía, güey. Estuvo en Mecano. Era tecladista de Mecano, güey. Yo no sabía. Güey, neta. Si buscas Hans Zimmer Mecano, sale el güey en los videos de Qué música loco, tocando. güey. Yo lo vi y me explotó la cabeza. No güey. puede ser, güey. Sí, no mames. Qué mamada. Sí, no, pues, sí, obviamente me gustan mucho algunas cosas de Hans Zimmer. Es mucho más mainstream y ya tiene como que su sonido, sello. Sí. Y todo suena a él. Claro. Y luego muchos lo están imitando. Pero sí ha hecho cosas muy, muy chidas, güey.
Claro. La película de Dunkerque a mí, esa me gustó mucho porque esa es totalmente Hans Zimmer, o sea, y eso es, creo que es muy diferente a lo que dices tú, que a lo mejor no quieres que la música agarre tanto protagonismo. En la de Dunkerque la música es 100% protagonista de la película, güey. Sí, claro, digo, es que hay películas que sales tarareando la Sí. música, ya no se usa tanto eso como antes, como con John Williams. Pues salías tarareando Star Wars y toda la gente se sabe esa música, pero ahora como que los directores no les gusta y están huyendo un poquito de la parte melódica y quieren más como el feeling de intensidad y de acción y etcétera, pero finalmente sales de la película y pues no te acuerdas de la melodía. Sí, claro. Entonces eso ha ido cambiando, pero por ejemplo Michael Giacchino también me gusta mucho cómo compone y él sí es más de la onda melódica. Okay. Pues Bucho, muchísimas gracias por darte la vuelta, güey. No, hombre, a ti, gracias por la invitación y pues qué chido que se pudo armar. Güey, muchísimas gracias, sabes, aquí eres bienvenido. ¿Algo más que quieras compartir, güey? ¿Qué sigue para ti en los próximos meses? Supongo que te vas de gira con Pepe en mayo. Sí, en mayo empiezan algunas cosas, con Pepe y con División hay algunas fechas pendientes. Y pues ahorita estoy también como con bandas que voy a estar produciendo. Esta semana empiezo con otra banda. Entonces, digo, hay muchas cosas que siguen ahí en el estudio y pues ahí lo voy complementando con todo lo de salir a tocar, que también me late mucho. Entonces, pues ahí van las cosas, güey. Va chido y se ve que el año... O sea, empezó un poquito lento, pero ahorita va muy bien y creo que va a haber cosas padres en cuestión de presentaciones y espero también en producción. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar o ver este capítulo. Nos vemos la siguiente vez. Bucho, otra vez gracias por darte la vuelta, güey. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima. Bye. Huevo. Salió chido, güey. Con madre.